Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 6 del mes de marzo del año 2023. Un lunes, señores, donde en el fin de semana hubo sangre. Hubo sangre por el sector de los Guaricanos. Hubo alrededor de unos 4 muertos. Ahí en el sector de los Guaricanos habla una persona de que alguien entró a un baño, se le escapó un disparo. Entonces estaba compartiendo con otro militar más y según narran los testigos fue un accidente, pero entonces el otro que intentó sacar y inmediatamente se le disparó a esa otra persona también. Hay mucha violencia, señores, pero también muchas actividades dentro del ámbito político, porque ustedes saben que los diferentes líderes se andan moviendo en todo el territorio nacional. La verdad es que en el municipio de Santo Domingo Este, el diputado Amado Díaz hizo un lanzamiento de su candidatura donde comparecieron unos 28 diputados. Amado Díaz quiere ir como senador de Santo Domingo Este y la verdad es que el PRM tiene un dulce problema. Son muchos los candidatos que están aspirando a diferentes cargos. Yo mismo incluso entendía que Amado Díaz quería ir como alcalde, ya hay otros diputados que también quieren ir como alcalde, pero él realmente va como senador, entonces ustedes saben que va a haber una competencia bastante férrea y la Junta Central Electoral le dio plazo hasta el 14 de abril a los diferentes partidos políticos para que ellos puedan establecer la modalidad en que van a escoger su candidato, que puede ser mediante primaria, puede ser mediante convención, puede ser por una asamblea de delegados o puede ser por encuesta. Aunque yo casi siempre favorezco que se haga mediante una convención, porque en la medida de que todos los candidatos, voy a hablar en plural incluyéndome, porque yo también voy a ir como precandidato. En la medida que todos los precandidatos nos lanzamos al ruedo político, se forma, si se quiere, como una especie de onda expansiva y se cubre todo el territorio nacional. Y una vez que quedan ya esas masas partidarias animadas, si se hace una convención, lo único que se debe hacer de la manera más transparente posible y sobre todo con los niveles de democracia que marcan los nuevos tiempos, y el que perdió, perdió. Y lo que debe hacer es unificarse alrededor de la candidatura que ganó, y eso sin lugar a duda dinamiza el partido. Yo particularmente estoy trabajando en la calle, me siento optimista, una candidatura, una precandidatura a regidor, pero que hasta el momento, donde quiera que hemos ido, hemos tenido muy buena aceptación, tenemos buen equipo trabajando, y a mí me gustaría que el método fuera la convención. Eso es la forma más democrática que se puede hacer. Desafortunadamente hay algunas personas que entienden que si se hace la convención de una manera directa, de que cada quien pueda votar por el candidato de su preferencia, algunas personas dicen que eso a la persona que no somos ricos, como en el caso mío, pudiera afectarnos, porque entonces comienzan a colarse personas que probablemente no tengan la suficiente preparación y entonces a base de dinero
entonces se logran comprar voluntades y por eso es que se infiltran muchas personas ligadas a sectores no santos. Por eso es que nosotros pudiéramos decir que en cuanto a la capacidad legislativa se ha fallado bastante porque han ido personas que están ligadas a una serie de actuaciones que son muy rentables, donde el dinero de invertirlo duele poco, porque el que se gana el dinero sudado, el que se lo gana trabajado honradamente, quisiera defender cada centavo que le he puesto en sus manos. Pero aparte de eso también hay un ingrediente adicional, y es que cuando hay un candidato que sale al ruedo político con una determinada propuesta y con una idea firme de hacer un buen trabajo que quede marcado en la historia de la sociedad dominicana, no anda comprando voluntades, simplemente vende su talento, vende su propuesta, y hay quienes se dejan inducir y a última hora votan por esos candidatos que lo único que hacen es comprarle esos votos, entonces luego no hacen nada, y cuando alguien va a reclamarle algo dice, no, pero yo te pagué tu trabajo. Y la verdad es que ha habido mucho disgusto con personas que en las elecciones pasadas fueron promovidos por compañeros de la base del partido y que hoy, después que resultaron electos, no tienen cómo verle la cara a esos compañeros que dejaron defraudados. Entonces, yo le digo, volviendo al tema central de que el diputado Amado Díaz hizo un encuentro en el Club Calero donde habían unos 28 diputados, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces hay que ver a Antonio Tavera, que mantiene todavía las aspiraciones como senador de la provincia, que es una persona que de una forma u otra estuvo promovido por la gente de la Marcha Verde, que venía de ese colectivo de protesta que asentó muy bien en la población dominicana, pero que uno pudiera decir que no está identificado como un PRMista de varilla y cemento, como lo es el caso de Amado Díaz y de probablemente unos tantos más que quisieran lanzarse a la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sencillamente que cada quien tendrá que hacer su trabajo y que gane la persona que esté techada de las mejores virtudes. Ahora bien, hay un ingrediente que se da con esa parte, y es que también a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este hay unos cuantos precandidatos. Ya nosotros tenemos al alcalde actual, Manuel Jiménez, que también pretende reelegirse nuevamente. Tenemos al alcalde Dio Astacio, tenemos a Mérido Torres, Juan José Rojas también, y seguirán Adam Pegueros, Bertico Sosa, seguirán apareciendo unos cuantos candidatos más, hasta donde yo he podido observar el que mayor posibilidades se ve que lleven el camino es el pastor Dio Astacio. Ese es el que por el momento va corriendo, como se dice en el lenguaje hípico, por el carril de adentro. Hay que destacar que ya él tiene unos 2 periodos que ha estado aspirando, y parece que ese trabajo que ha venido acumulando le ha ido dando
ciertos adeptos. Yo particularmente entiendo que en aquella ocasión Manuel Jiménez le ganó porque tenía un aspecto coyuntural que hasta cierto punto en aquel entonces le favorecía. ¿Cuáles eran esos elementos que le favorecían en aquella ocasión? Bueno, él estaba apoyado por una coalición de movimientos y de partidos políticos. También concitaba mucho interés porque durante mucho tiempo, porque Manuel vino del PLD, durante mucho tiempo militando en esa organización política, dejó un legado sembrado ahí. Cuando hubo la división con la Fuerza del Pueblo, también contaba con parte de esos seguidores, como el PRM era un partido que en aquella ocasión no era ni sombra de lo que es hoy. Los votos sumados de los PRMistas que de una forma u otra apoyaron a Manuel Jiménez en ese tramo final de la campaña, más los votos que tenía del PLD y por qué no decirlo también, esa gran amistad que tenía con Alfredo Martínez. Todos los astros se alinearon a su favor y eso le permitió que pudiera ser él el alcalde en el día de hoy. ¿Qué sucede? Que Manuel Jiménez, si bien es cierto que es un hombre que se ha manejado con ciertos niveles de transparencia, con ciertos niveles de resiedumbre moral, para el municipio Santo Domingo Este, a juicio de los que moran en ese municipio, no ha hecho un buen trabajo. Y eso hasta cierto punto le ha dado, lo tiene en una posición opaca que dudo que pueda alcanzar inclusive una cantidad de votos significativa. Yo pienso que Dio Astacio, que ha venido trabajando de manera tesonera y sobre todo impartiendo una serie de talleres de liderazgo, de gerencia política, encarna en este momento la posición más sólida y creo que va a ser por mucho el ganador. De todas maneras, ya lo que hay que esperar, que el tiempo transcurra, que por más que ustedes vean, falta poco para la convención. Y cuando se haga esa convención, esa es la verdadera encuesta, esa es la que va a determinar. Yo creo que en los actuales momentos al PRM le conviene, le cae muy bien la candidatura de Dio Astacio, porque he estado conversando con algunos pastores y la comunidad cristiana ha optado y ha manifestado que quieren que el municipio y los principales cargos políticos del país esté regenteado por personas de Dios, por personas cristianas, que hay que darle la oportunidad. Señores, vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Señores, nuestro país se ha convertido en uno de los mejores atractivos turísticos del mundo. Entonces,
Hay una gran expectativa para la feria turística que se va a efectuar en Berlín. Señor director, ayúdanos con las imágenes. Conformada por representantes de la banca, el sector turístico y toda una serie de personas históricamente ligadas al turismo dominicano. La República Dominicana procura elevar las estadísticas de visitas de turistas europeos, especialmente alemanes, así como el crecimiento de este mercado. El stand dominicano está ubicado en el área de América y el Caribe, en el pabellón número 22, entre los stands 108 y 109 en el ala norte de Messi, Berlín, frente al gran salón de la feria. En la actividad, el ministro dominicano David Collado se reunirá con tour operadores, agencias de viajes y líneas aéreas para firmar diversos acuerdos. Entre los participantes en esta feria se encuentran el Banco de Reservas, el Banco Popular Dominicano y otros empresarios cuyos representantes se enfocarán en captar inversiones para el sector y oportunidades nuevas de negocios. Tras 2 años de ser suspendida por la pandemia, la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2023 retoma su versión presencial bajo el lema Dominar la Transformación, en la que participarán unos 185 países con más de 10.000 expositores que exhiben sus innovadores productos y servicios. Bueno, señores, ustedes acaban de ver y la verdad es que nosotros en materia de turismo hemos traído una cantidad de turistas que no pensábamos que en tan poco tiempo lo íbamos a poder hacer. Sobre todo el país ha mostrado una buena resiliencia, sobre todo después de la pandemia, la cual fue manejada con mucho tacto. Nosotros pudiéramos decir que la República Dominicana en los actuales momentos se encuentra en una situación hasta cierto punto encomiable. Una economía que mantiene ciertos niveles de estabilidad y eso permite a que los bancos extranjeros, bueno, pues al momento de que se les solicite dinero prestado, no tengan ningún tipo de tapujo para prestarlo. Pero también hay otra situación que se da, y es que hay cierta estabilidad en la prima del dólar. La oposición ha venido arremetiendo en contra del gobierno, hablando de que hay un proceso inflacionario. Y la pregunta que uno pudiera hacerse es, ¿dónde es que no hay inflación? Porque el gobierno incluso, luchando a capa y espada en contra de la propia oposición que decía que el gobierno le iba a quitar los impuestos, los aranceles a unos 67 productos de primera necesidad, que de hecho el presidente lo hizo. Y yo le digo, uno ha podido notar una rebaja sustancial en los precios de algunos de esos artículos. No. ¿Y cuál es la respuesta? Que en los otros sitios también están caros. Con lo que nosotros, con lo que se compra un huevo en Nueva York, aquí se compran 7 con el mismo valor. Por eso fue que Luis le sacó el pollo Inde. Él decía la cantidad de pollo que se compraba con el salario mínimo actual y lo que se compraba en el año 2011 a propósito de eso, para taparle un poco la boca a Leonel Fernández, que ha venido basando una campaña en falsas expectativas, y el gobierno tuvo que recordarle eso. Pero no obstante a eso, señores, nosotros queremos que ustedes vean lo que dice la población con relación a la inflación y los precios.
de la canasta familiar, señor director. Ayúdenos. No, ok. Entonces no lo tiene presente en el momento. Por otra parte, señores, yo quiero decirle lo siguiente. Miren, al pueblo dominicano le costó mucho sacrificio, mucha lucha, lograr que las fuerzas políticas del país, así como los sectores sociales, hicieran un consenso para la aprobación de un 4% en el sistema educativo dominicano. Y hay que decirlo que a pesar de que ese tema fue uno de los talones de Aquiles que tuvo el doctor Leonel Fernández, que no creía en eso y que no lo aprobó. Se firmó ese pacto y quien ganó la presidencia fue Danilo Medina y honró su palabra. Le dio el 4% al sistema educativo y hasta el momento se le ha estado dando. Ahora, ¿qué sucede? Que no obstante a la inversión que ha hecho el gobierno del 4%, ese presupuesto ha sido manejado como una sombrilla, que lo único que tiene son los alambres y no tiene la tela impermeable que no le permita que ese dinero de la educación sea dilapidado. Si nosotros nos ponemos a sacar cuenta de todo el dinero que se ha ido al zafacón por medio del presupuesto de la educación, señores, son muchos los problemas que nosotros pudiéramos resolver. ¿Y qué es lo que ha pasado? Una capacidad gerencial para manejar esos recursos. En primer lugar, durante los gobiernos del PLD fueron utilizados la mayoría de esos fondos para comprar solares de grado a grado, sin cumplir con las formalidades de la ley 340. A muchos de los ingenieros se le dieron partida presupuestaria muy por encima del valor real, otros no han cumplido con lo que se le ha entregado y tenemos una inmensa cantidad de escuelas que a veces por pintura, por butaca y por algunas cositas no han podido ser inauguradas y ahora en este gobierno que se está actuando con transparencia por trámite burocrático. Oigan bien, el dinero estando ahí, pero por la burocracia de hacer las cosas lo más correcta posible, no se le ha dado salida. Y en un país donde hay tantos reggaetones y música que tienen distorsiones sociales alienantes que incitan a la violencia, a la drogadicción y a muchas cosas malas, cuando yo escucho que se perdieron unos 7 millones de pesos de libros que lo devoraron las polillas, se lo comió la calcoma, que ya están obsoletos. Yo digo, ¿qué cantidad de medicamentos de alto costo podemos nosotros comprar con esos fondos para nosotros poder ayudar a aquellos pacientes que tienen cáncer y tienen esas enfermedades de alto costo? Cada vez que uno escucha
una de esas basofias que salen por la radio diciendo una serie de obscenidades, uno se pregunta con esos 7 millones, la escuela de música Ñico Lora, que desapareció, ¿cuántos talentos pudiéramos nosotros graduar a través de la educación con una música decente? ¿Cuántas escuelas pudiéramos tener en vigencia para sacar muchos de esos niños que toman clase debajo de los árboles? ¿Cuántas escuelas pudiéramos nosotros rehabilitar de esas que están ocupadas por extranjeros y que hoy en día no se está dando clase? Porque el presupuesto de educación para lo único que ha servido es para fomentar la nómina y el salario de los profesores. Y ustedes me preguntarán que si estoy de acuerdo con que se le pague bien a los profesores, y sin titubeo les dijera que no, porque entiendo que la labor de un maestro no tiene precio, que cualquier monto que se le pague es bien aceptado de mi parte. Ahora, lo único que yo quisiera es que esos salarios que devenga cada profesor, no importa la cantidad que sea, lo obtenga en base al mérito obtenido y por el buen desempeño. El Estado ha cumplido con el pago. Los profesores no han cumplido con la preparación que deben de tener acorde con los nuevos tiempos para impartir una docencia en donde nuestros hijos pudieran tener un nivel competitivo a nivel internacional, porque cada vez que el informe PISA lo mide, entonces nosotros siempre estamos a la saga. ¿Y por qué no decirlo? Y es que cada vez que se instala un ministro de educación, lo primero que le surge hacer es un programa político para convertirse o para llevar las aspiraciones a la presidencia de la República. Esa nómina de educación debe ser saneada de arriba hacia abajo. Debe ser vista con una lupa para detectar, por pequeño que sea, cualquier fraude que se le quiera hacer a la educación dominicana. Son muchos los escándalos que suenan de la corrupción. Nosotros no tenemos los elementos probatorios para decir que todo el que ha pasado por educación ha salido con la mano manchada, pero sí quisiéramos decir la misma palabra que le dijo Jesús a la pecadora. Si alguien entiende que ha pasado por ese ministerio y no se ha ensuciado las manos, que lance la primera piedra. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ustedes saben que en los últimos días hay un éxodo bastante grande de dirigentes, sobre todo alcalde electo, que han pasado del PLD y de la Fuerza del Pueblo al PRM, y eso naturalmente ha provocado cierta erosión en la oposición. En primer lugar, vamos a escuchar a los PLDistas, que es lo que ellos plantean con relación a ese éxodo
de esas personas que se han ido pasando por allá y también arremeten al gobierno por el costo de la canasta básica. Vamos a ver lo que dicen los PLDistas. Francisco Javier García, coordinador de campaña del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, arremetió contra el gobierno de Luis Abinader por el alto costo de la canasta familiar. A las críticas al gobierno también se sumaron la diputada Fabiana Tapia y el ex senador por Atomayor y miembro del comité político Rubén Darío Cruz Hubiera. Cuando el plátano ha llegado a un precio tal que en los barrios, cuando la gente se come un plátano, ya no bota la cáscara a la basura. La pone al frente de la casa para que los vecinos sepan que ahí se ha comido un plátano. Que con Danilo, con 200 tú comprabas 20 plátanos a 5, que son 100 pesos, una botellita de aceite en 70 y los 30 que te sobraban te servía para hacer todo organizar con 200. Porque la única persona que garantiza el progreso y el desarrollo de la República Dominicana es Abel Martínez, porque recordemos que quien cambia una ciudad, cambia un país, así que yo también soy parte, los demás tienen que ser parte para que el país se desarrolle, porque no más mentira, no más engaños, la economía tiene que dinamizarse y los pobres tienen que volver a comer. El plátano, señores, el plátano power, como lo dicen a nosotros en las grandes ligas. Ahí nosotros teníamos a un lanzador, apellido Rodney, que cuando él lanzaba, que tiraba un strike, él sacaba un plátano. Entonces el plátano es la punta de lanza de la campaña. Vamos a ver ahora lo que dice Leonel acerca del plátano también. Señor director. El expresidente Leonel Fernández dijo en Santiago que hay gente preocupada por los avances de la Fuerza del Pueblo, por el tabaco de esa organización, el cual tendrán que fumarse. Señaló que su partido se encamina a subir las escalinatas del Palacio Nacional en 2024 porque el pueblo no soporta más el alto costo de la vida y la inseguridad que es sumamente preocupante en Santiago y todo el país. Nadie ha entendido qué es eso de plátano index. La gente ha creído que es plátano indio y arroz indio. Ya han ido al supermercado a buscar plátano indio y le dicen, aquí no hay plátano indio. Lo que hay es plátano Abinader, que está caro. El plátano Abinader es el que está caro aquí en la República Dominicana. Los productos que más suben de precio en la República Dominicana son los que más afectan al bolsillo de los pobres en nuestro país. ¿Cuáles son esos productos? El plátano. Por ejemplo, en los últimos 3 años, con el nuevo gobierno, el plátano ha subido un 70% de su precio. Y hemos visto una unidad de plátano costar hasta 40 pesos. La yautía, la yuca, eso ha subido entre 50 y 60% en los últimos 2 años y medio. Entonces la gente se siente desesperada porque el poder adquisitivo sigue siendo lo mismo, el salario sigue siendo igual. Por tanto, disminuye el poder de compra. El expresidente Leonel... Miren. Aunque yo creo, señores, miren, yo le digo, yo creo que es un error cuando se quiere hacer campaña con un producto determinado. Eso yo le decía en una ocasión al mismo Francisco Javier, porque, por ejemplo, miren, ustedes saben que por motivo del huracán Fiona, aquí se destruyeron plantaciones de plátanos. ¿Qué resulta? Que el plátano para parir dura 1 año. Pero como consecuencia de eso, ahorita comienzan las lluvias y ya esas matas que deben de estar bastante grandes, y cuando viene a ver esos 200 pesos que sacaron para mostrarlo de lo que cuesta el plátano ahora, cuando viene a ver
Ahorita con eso aparecen los plátanos a 3 pesos, a 5 pesos, porque no es que tampoco está tan caro como ellos han manifestado. Porque yo veo en las guaguitas que venden en las calles, y yo realmente esos precios tan exorbitantes así, realmente no lo veo. O sea, no es que están completamente, que tenga 5 pesos, pero tampoco están tan caros, 8, 10, pero no tanto así. O sea, a veces escoger un artículo. Yo recuerdo que la libra de ajo estaba casi a 300 pesos y ahora el ajo está bastante barato. El tomate tuvo un momento en que estaba caro y yo lo veo en guaguita a 20 pesos. Igualmente sucede, a 10 pesos, perdón. Igualmente veo que la cebolla está a 20 y a 25 pesos la libra, que la veo en las guaguitas cuando la venden, el ají barato. La yuca hasta 10 pesos. Yo veo la libra. O sea, lo que yo entiendo que ahí sí es una parte que yo le critico al gobierno. Y es que cuando hay un artículo que tiene un alza, bien sea porque no es de temporada, entonces el Estado dominicano puede entrar en una política de orientación donde le diga al ciudadano más o menos por cuáles productos debe sustituir lo que están caros. Yo recuerdo que en una ocasión, porque lo de los plátanos es así, estaba bastante caro. Y el doctor Joaquín Balaguer, a través de una política estatal, entonces hablaba de los nutrientes que tenía el pan. Quienes tienen una edad que sobrepasa los 45 años, vieron ese anuncio. De los nutrientes que decía que tenía el pan, estimulando a la persona para eso. Porque nada más no es plátano. Hay otras cosas. Yo veo mucha auyama que también se puede asimilar y acompañar de otras cosas, al igual que el plátano. Hay harina de maíz que tiene ciertos niveles nutricionales que en vez de una cena o un desayuno con plátano, se pudiera hacer bollo o pudiera hacerse cualquier otra cosa. El caso es como más orientación. Yo muchas veces veo precios de embutidos a una determinada cantidad de dinero y como que no se le ocurre a la gente darle una orientación a la persona para que también consuman esos productos enlatados de sardina, por ejemplo, y explicarle los valores nutritivos que tiene cada una de esas cosas para ir variando las cosas. Yo estoy muy de acuerdo con la estimulación que se está haciendo en la crianza de tilapia, porque ahí uno encuentra una fuente de proteína que no necesariamente tiene que ser pollo. Pensé que se iba a estimular más la crianza de conejo. El caso es que nosotros tenemos que hacer una expansión mayor de la gastronomía para que de esa manera, señores, entonces la crisis se sienta menos. Ahora mismo, ustedes saben que por el tema de la peste porcina hubo una reducción sustancial
de la carne de cerdo, que hay que ir buscando cómo reintroducirla nuevamente en el mercado y estimular la crianza de cerdo, porque cuando uno tiene una gama bastante amplia de producción de diferentes nutrientes, donde la persona tiene mucha alternativa, eso tiende hasta cierto punto nivelar los consumos de los diferentes tipos de carne y de proteína. Y mientras más diversos son, más equitativos se ponen los precios de los artículos, porque ustedes saben que mientras mayor demanda y no hay esa ampliación en la producción, entonces va a ser mucho más caro el precio de los artículos. Entonces, miren por ahí, como yo le decía, por ejemplo, esperen que dentro de poco ustedes van a ver la libra de cebolla y la de tomate, la van a encontrar cara otra vez, porque ¿qué es lo que sucede? Que el productor dominicano dice lo siguiente: ¿y cómo yo voy a sembrar tomate si la libra está a 10 pesos? ¿Cómo siembro cebolla si la venden a 20 y a 25? Entonces, lo que piensan de esa manera, dejan de sembrar esos productos que son de ciclo corto. Como hay poco estímulo, entonces vienen caros. Cuando la gente lo ve caro, siembra todo el mundo masivamente, nuevamente, todos esos artículos y se junta todo en el mercado. Y por eso es que siempre hay como ese desbalance. O muy caro o muy bajito. Ahora bien, si usted coge y siembra ahora esos productos que están caros, vas a vender a mejor precio cuando llegue su tiempo de la cosecha, porque muchos se van a tener de hacerlo. Señores, el que tiene que abstenerse de seguir hablando aquí soy yo, porque me está haciendo señas el señor director que ya el tiempo se agotó. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.